El misterio de las ballenas, los guardianes del océano. Mucho antes de que el pensamiento humano intentara fragmentar el mundo en nombres y fronteras, mucho antes de que las ciudades perforaran el cielo y los imperios se hundieran en su propio polvo, el silencio ya tenía dueños. Los océanos no estaban vacíos, eran custodiados por gigantes, seres que no miden el tiempo en horas, sino en migraciones, que no entienden de distancias, sino de corrientes térmicas y pulsos magnéticos. Son arquitectos de un mundo líquido que recorren desde hace 50 millones de años, mucho antes de que nuestra especie aprendiera a caminar erguida. Contemplarlas es enfrentarse a la escala de lo sagrado. Son montañas de carne y voluntad que respiran el mismo aire que nosotros, pero que pertenecen a un abismo que apenas comprendemos. Las ballenas. Durante siglos, nuestra ignorancia las transformó en mitos. Los antiguos marineros, aterrorizados por lo que no podían dominar, las llamaron Leviatán. Las confundieron con monstruos devoradores, con deidades castigadoras o con espíritus errantes del fondo del mundo. Pero la verdad habita en una frecuencia distinta, porque las ballenas no solo representan el triunfo de la biología, siendo los seres más masivos que jamás han pulsado sobre la faz de la Tierra, superando incluso a los titanes del Jurásico. Ellas son, ante todo, los filósofos del abismo. Son mentes vastas que procesan el mundo a través del sonido, corazones que laten a ritmos que parecen dictados por el núcleo de la Tierra, y conciencias misteriosas que nos observan desde una paz que el ser humano aún no ha logrado alcanzar. Hace aproximadamente 50 millones de años, el destino de los gigantes no estaba escrito en las profundidades, sino en el polvo de la Tierra. Los ancestros de quienes hoy gobiernan el océano caminaban bajo el sol, con el peso de la gravedad sobre sus huesos. No eran titanes, eran exploradores modestos de las orillas, seres atrapados entre dos mundos. Contemplemos al Paquicetus, un habitante de los márgenes, un buscador de refugio en los ríos. Pero en su linaje latía una curiosidad ancestral, una atracción gravitacional hacia el azul que terminaría por reescribir la historia de la vida. Entonces, ocurrió lo extraordinario. No fue un evento, fue una danza lenta que duró eones. A lo largo de millones de años, estos animales se entregaron al abrazo del agua. Renunciaron a la tierra firme para abrazar la ingravidez. Sus patas, diseñadas para la huida en el fango, se transformaron en aletas, remos perfectos para navegar el silencio. Sus cuerpos se alargaron hasta volverse hidrodinámicos, como si el propio océano los estuviera esculpiendo con sus corrientes. Incluso su aliento buscó un nuevo camino. Su nariz se desplazó, ascendiendo por el cráneo hasta coronar su cabeza, formando el espiráculo, ese puente de aire que les permite existir en el abismo sin olvidar nunca el cielo. Así nació la transformación más poética de nuestro planeta. Un habitante del polvo que decidió regresar al origen de toda la vida. El gigante que una vez caminó, ahora vuela en la inmensidad del azul. Entre todas las maravillas que pueblan el azul, entre todas las especies que han desafiado el olvido, existe una reina absoluta. Una entidad que redefine nuestra comprensión de lo posible y nos obliga a mirar con humildad la magnitud de la vida. No es solo una criatura, es un monumento biológico. Es la forma de vida más grande que jamás haya existido en la historia de la Tierra. Ni en los periodos más salvajes de la prehistoria, ni bajo el dominio de los titanes del Jurásico, existió algo que igualara su presencia. Ni siquiera los dinosaurios más colosales alcanzaron el volumen de este habitante del presente. La ballena azul. Imagina una existencia de 30 metros de longitud, un cuerpo que desplaza más de 180 toneladas de agua con un solo movimiento de su cola. Su escala desafía la lógica, posee un corazón del tamaño de un automóvil, un motor de vida que bombea sangre a través de arterias tan anchas que un ser humano podría nadar por ellas. Pero su verdadera magia no reside solo en su peso, sino en su voz. Cuando una ballena azul canta, el océano entero se convierte en su caja de resonancia. Sus pulsos sonoros son tan poderosos que pueden viajar miles de kilómetros a través de la oscuridad del abismo. Es un lenguaje que ignora las distancias, una comunicación que une hemisferios. Es, en esencia, como si el océano mismo hubiera encontrado una garganta para expresar su propia existencia. Sin embargo, estos gigantes no son solo cifras en un libro de récords, son el recordatorio de que compartimos este hogar con seres que parecen de otro mundo, pero que dependen de nuestra misma fragilidad. Su historia es nuestra historia, su supervivencia es el reflejo de nuestra propia humanidad, porque cada latido en las profundidades cuenta una verdad que el mundo ha olvidado. Y aquí estamos listos para escucharla. Únete a nosotros en este viaje por los secretos de la naturaleza. Protege el asombro, protege el legado. Esto es Universo Animal. Las ballenas no solo habitan el océano, ellas lo habitan a través de la vibración. Para estos gigantes, el agua no es solo un medio para desplazarse, sino un lienzo invisible donde dibujan su existencia con el sonido. Ellas no solo nadan, ellas cantan. Y en este coro de abismos destaca una voz que parece desafiar las leyes de la biología para entrar en el terreno de la composición pura, la ballena jorobada.
Poseedora de una arquitectura vocal que envidiarían los más grandes maestros de la música humana, la jorobada no emite simples sonidos de supervivencia. Ella construye catedrales acústicas en la penumbra del mar. Sus melodías son complejas, estructuradas y profundas. Son canciones que pueden extenderse durante horas, repitiéndose en ciclos que parecen honrar el movimiento mismo de las mareas. Pero lo que verdaderamente sacude nuestra comprensión del intelecto animal es su capacidad de creación. Las ballenas no repiten el mismo patrón por instinto ciego. Ellas cambian sus canciones cada año, cada temporada, cada ciclo. Es una cultura sonora que fluye y se transforma, como si la música misma estuviera viva y evolucionara en el corazón del océano, viajando de un individuo a otro, de un grupo a otro, en una sinfonía global que nunca se detiene. Científicos de todo el mundo contemplan este fenómeno con asombro, intuyendo que estamos ante uno de los sistemas de comunicación más sofisticados y enigmáticos del reino animal. No es solo información lo que viaja en esas ondas, es emoción, es historia, es identidad. Escuchar el canto de una ballena es, quizás, la forma más cercana que tenemos de escuchar el pensamiento de la naturaleza, intentando comprenderse a sí misma. Las ballenas que inspiraron leyendas. Durante siglos, el ser humano ha necesitado poblar el vacío del mapa con sus propios miedos y maravillas. En los tiempos en que el océano era un abismo infranqueable, nuestra imaginación dio a luz a criaturas que desafiaban la razón. Pero ninguna sombra proyectada sobre las olas ha sido tan persistente, tan aterradora y tan magnética como la de las ballenas gigantes. En el corazón de nuestra literatura y de nuestra mitología habita una presencia que no se puede borrar: la ballena blanca, la leyenda de Moby Dick. A través de la pluma de Herman Melville, conocimos la historia del capitán Ahab, un hombre cuya alma fue consumida por una única y devastadora obsesión. Para Ahab, la ballena no era una criatura de carne y hueso, sino una afrenta personal, un enigma que debía ser descifrado y destruido. Dedicó su vida, su tripulación y su cordura a perseguir a ese fantasma albino a través de los desiertos líquidos del mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente perseguía a Ahab? Porque Moby Dick nunca fue simplemente un animal. En la profundidad de la narrativa humana, la ballena blanca se erige como el símbolo supremo de lo incognoscible. Representa la fuerza indomable de la naturaleza, una potencia ciega y majestuosa que existe fuera de nuestras leyes, de nuestra moral y de nuestro control. Es el recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología y nuestro orgullo, existen fuerzas en este planeta que no pueden ser domesticadas. La ballena es la encarnación del caos y de la belleza sublime, una entidad que nos mira desde una escala temporal y física que nos hace sentir pequeños, casi invisibles. Perseguir a la ballena es, en realidad, intentar dominar lo indomable. Es el choque eterno entre la ambición humana y la indiferencia sagrada del universo. Al final, las leyendas no hablan de cómo conquistamos a estos gigantes, sino de cómo, al encontrarlos, descubrimos los límites de nuestro propio poder. Ellas siguen ahí, sumergiéndose en las sombras, recordándonos que el misterio no es algo que deba ser resuelto, sino algo que debe ser respetado, aunque nuestras historias a menudo las han pintado como titanes distantes o fuerzas de la naturaleza ajenas a nuestra existencia. La realidad nos ofrece destellos de una conexión que desafía toda lógica fría y biológica. Existen crónicas, grabadas en la memoria de quienes han descendido al azul, que narran encuentros donde el gigante se convierte en guardián. No son solo leyendas de marineros. Son hechos que han dejado a la ciencia en un silencio reverencial. Historias donde la inmensidad se hace ternura para proteger la fragilidad. Uno de los testimonios más sobrecogedores es el de la bióloga Nan Hauser. En las aguas cristalinas del Pacífico, lo que comenzó como un estudio rutinario se transformó en un evento que cambiaría nuestra percepción del alma animal. Una colosal ballena jorobada, una montaña de 50,000 kilos, comenzó a acercarla, a empujarla con una delicadeza inexplicable, envolviéndola en un baile de movimientos persistentes y extraños. Al principio, el desconcierto se tiñó de temor. ¿Qué buscaba aquel gigante con sus aletas pectorales? Pero la respuesta no estaba en la ballena, sino en las sombras que acechaban más allá de la luz. Cerca de allí, camuflados por la profundidad, patrullaban tiburones tigre. El depredador perfecto esperaba su momento. En ese instante, la ballena no actuó por instinto de caza ni por defensa propia. Actuó como un escudo viviente. Durante largos y tensos minutos, mantuvo el cuerpo de la buceadora pegado al suyo. Al final, las leyendas no hablan de cómo conquistamos a estos gigantes, sino de cómo, al encontrarlos, descubrimos los límites de nuestro propio poder. Ellas siguen ahí, sumergiéndose en las sombras, recordándonos que el misterio no es algo que deba ser resuelto, sino algo que debe ser respetado, recordándonos que en el vasto océano de la existencia quizás no estamos tan solos como pensamos.
Existe una danza invisible entre la superficie y el abismo, una arquitectura biológica que regula el pulso mismo de la Tierra. A través de su existencia, estos gigantes actúan como los ingenieros climáticos más poderosos de la naturaleza. Es un ciclo de vida que comienza en la oscuridad. Cuando las ballenas se alimentan en las profundidades y luego emergen hacia la luz para respirar, transportan consigo una estela de nutrientes esenciales. Al liberar estos elementos en las capas superiores del océano, fertilizan el jardín más importante del planeta, el fitoplancton. Estos diminutos organismos, invisibles al ojo humano, son los verdaderos pulmones del mundo. A través de la fotosíntesis, el fitoplancton genera más de la mitad del oxígeno que respiramos y absorbe gigantescas cantidades de carbono de nuestra atmósfera. Por cada ballena que surca los mares, miles de millones de estos microorganismos florecen. Es una verdad asombrosa. Cada vez que inhalamos aire fresco, estamos recibiendo un regalo que comenzó con el movimiento de una aleta en la profundidad. Las ballenas no solo viven en el océano, ellas ayudan a que la Tierra entera respire. Son el latido que mantiene el equilibrio de nuestra atmósfera. Sin embargo, la historia de nuestra relación con estos gigantes guarda un capítulo teñido de oscuridad. Hubo un tiempo en que el asombro fue reemplazado por la codicia y la admiración por la industria. Durante los siglos XVIII y XIX, los océanos dejaron de ser territorios sagrados para convertirse en campos de batalla. Miles de barcos, impulsados por un hambre insaciable de progreso, recorrieron cada rincón del globo en una persecución implacable. No buscaban conocimiento, buscaban combustible. El aceite, la grasa y la carne de estos seres se convirtieron en la moneda de una era que iluminaba sus ciudades con la muerte de los gigantes. Fue una carnicería a escala global. Millones de ballenas, mentes complejas que habían evolucionado durante eones, fueron silenciadas en apenas unas décadas. Especies enteras, que habían sobrevivido a glaciaciones y cambios geológicos, fueron empujadas al borde absoluto de la extinción. El océano se volvió un lugar de luto, donde el canto de las ballenas empezó a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío que amenazaba con volverse permanente. Fue la era en la que el ser humano olvidó que, al herir al gigante, estaba hiriendo el equilibrio de su propio hogar. Una cicatriz en la historia de la vida que aún hoy, en el silencio de las profundidades, intenta sanar. Afortunadamente, el curso de la historia no es una línea recta hacia la destrucción, sino un ciclo que permite la redención. Cuando el silencio en los océanos se volvió insoportable, la conciencia humana despertó. El mundo comprendió que un planeta sin el canto de los gigantes sería un mundo espiritualmente más pobre y biológicamente más frágil. Lentamente, las lanzas fueron reemplazadas por leyes. Organizaciones internacionales y tratados globales levantaron un escudo sobre las aguas, prohibiendo la persecución masiva y convirtiendo los antiguos territorios de caza en santuarios de vida. Hoy somos testigos de un milagro silencioso, el renacimiento de los gigantes. Las poblaciones que una vez estuvieron al borde del abismo han comenzado, con una resiliencia asombrosa, a recuperar sus antiguos dominios. Las ballenas vuelven a surcar las rutas migratorias de sus ancestros, reclamando el azul que siempre les perteneció. Pero este resurgimiento es también una responsabilidad. Su presencia es un equilibrio delicado, un recordatorio de que la naturaleza puede sanar si le damos el espacio para hacerlo. Su futuro ya no depende solo de las corrientes o del instinto, sino de nuestras decisiones, de nuestra capacidad para ser los guardianes de quienes, durante tanto tiempo, fueron nuestras víctimas. Más allá de su tamaño y de su impacto ecológico, las ballenas guardan un secreto que apenas empezamos a vislumbrar, una profundidad mental que nos obliga a redefinir el concepto de inteligencia. Estos seres no solo existen, ellos saben que existen. Poseedoras de cerebros masivos y una memoria compleja que se extiende por décadas, las ballenas pueden vivir más de 90 años, acumulando una experiencia que atraviesa generaciones. No son máquinas biológicas impulsadas por el hambre, son portadoras de una forma avanzada y profunda de cultura animal. La ciencia moderna nos revela una verdad fascinante: las ballenas tienen tradiciones. Poseen rutas migratorias que no están grabadas solo en sus genes, sino en la enseñanza de las madres a sus crías. Comparten dialectos específicos de cada clan y canciones que evolucionan y se enseñan entre ellas como si de una forma de arte se tratara. Estamos ante una sociedad sumergida que valora la memoria y el aprendizaje social. Sus cantos no son solo ruidos en el agua, son el hilo conductor de una identidad colectiva. Al observarlas, no solo vemos animales, vemos civilizaciones antiguas que han habitado la Tierra mucho antes que nosotros, recordándonos que el misterio no es algo que debamos resolver, sino una cultura que debemos respetar y aprender a escuchar. Las ballenas no dominan el mundo, no construyen ciudades, no levantan imperios, pero han sobrevivido millones de años en perfecta armonía con la Tierra. Quizás el verdadero poder no está en conquistar el planeta, quizás está en aprender a vivir dentro de él.
Y mientras los océanos sigan respirando, los gigantes seguirán cantando en las profundidades, recordándonos que el planeta nunca nos perteneció, siempre fue suyo.